Damas y caballeros, menudo día especial. Lo que vengo a anunciaros hoy es impresionante. Puede que para vosotros no lo sea tanto, pero sin duda para mí y para lo que es mi canal es sin duda el paso más grande y que más ilusión me hace de todos estos 8 años creando contenido. Damas y caballeros, hoy nos convertimos en colaboradores. Muy buenas amigos del canal, bienvenidos a este vídeo tan importante, tan especial para mí y para con quien vamos a colaborar, que os voy a decir ahora mismo la información. Básicamente esta es la noticia, vamos a ser colaboradores oficialmente aquí en el canal. ¿De qué? Os estaréis preguntando. Ni más ni menos que de una banda de música, y no de cualquier música, de música licenciada. No es música sin copyright, no. Es música licenciada y no sabéis lo mucho que llena mi corazón que vaya a poder optar por algo que a mí me resulta tan grande. Os presento, damas y caballeros, a Sense of May. Os voy a contar un poco la historia de cómo he conocido a este grupo, que son dos personas, es un dúo, ¿de acuerdo? Es una chica que se llama Kate y un chico que se llama Ed. Y es gracioso, pero yo era amigo de hace un tiempo de Ed, ya que lo conocí jugando a Hot Wheels Unleashed. Comencé a jugar con él, hacíamos llamadas, hablábamos, hacíamos el tonto en lobbies online y nos acabamos haciendo amigos. Después de eso nos distanciamos un poco, me dio bastante pena la verdad, pero hubo ahí un distanciamiento simplemente porque ambos dejamos de jugar en ese servidor y de repente, muchos meses después, me contactó diciéndome e invitándome a su servidor de su grupo musical, Sense of May. A partir de ahí empecé a escuchar todas sus canciones, empecé a darle opinión, feedback e incluso les hice una tier list con las que yo consideraba que eran las canciones que más me gustaban a mí personalmente. A partir de ahí empezamos a hablar más sobre el grupo y sobre otras muchas cosas. Y en uno de estos días se me ocurre preguntarle: oye Ed, ¿podría utilizar tu música en mis vídeos o habría algún problema con el copyright y tal? Y ahí fue cuando se me cayeron los pantalones, porque me dijo que no había ningún problema y seguimos hablando y me dijo que podíamos colaborar y él me ponía en su lista blanca de YouTube para poder utilizar esta música en los vídeos. Es un grupo que he estado escuchando durante los últimos 2 meses a saco, me iba de viaje, lo escuchaba en bucle en Spotify, incluso aquí en mi casa cuando estaba simplemente haciendo otras cosas, lo escuchaba, le he metido mucha caña y he de decir que me encanta su música. De hecho, toda la música que habéis estado escuchando de fondo en el vídeo es del grupo. Así que estamos estrenando en este mismo vídeo toda esa música. Esa era la noticia, me hace una ilusión brutal, no sabéis cuánto. Y obviamente ahora es mi turno de hablaros del grupo porque es una maravilla y os recomiendo muchísimo ir a escucharlo. Como ya he dicho, Sense of May son un dúo, Kate y Ed, y el género de música que ellos hacen es música indie pop folk alternativa. Ahora mismo estaréis diciendo, pero ¿qué mierda es eso? ¿Qué significa eso? O sea, yo sé lo que es rock, sé lo que es pop, pero ¿qué leñes es indie pop folk alternativa? Os lo voy a poner muy sencillo. Si habéis escuchado la banda sonora de Life is Strange, ahí tenéis la respuesta. Ese tipo de música es lo que ellos hacen, del estilo, de acuerdo. Y de hecho os daréis cuenta al escuchar su música que muchas canciones parecen sacadas de Life is Strange. O sea, si hiciesen un Life is Strange 4, podrían hacerlo con la música de Sense of May perfectamente. Así que nada, espero que estéis tan ilusionados como yo de escuchar su música. Lo voy a usar tanto para openings de Mirrorverse como para música de fondo en los vídeos. Ya se acabó todo eso de poner música electrónica sin copyright. Se acabó porque tenemos colaborador oficial. Bueno, yo creo que más bien sería yo quien colabora para ellos. No sé, supongo que es mutuo, ¿vale? Es la primera vez que me pasa algo así y estoy muy ilusionado. No quiero poner etiquetas incorrectas, pero de verdad que tengo una ilusión encima que es impresionante. Luego, en cuanto a tema vídeos sobre ellos, vamos a hacer también cositas.
y es que no solo vamos a utilizar su música de fondo para los vídeos, sino que cuando ellos saquen canciones nuevas, vamos a hacer vídeo reacción aquí en el canal, escuchándola, dando mi opinión y también haciendo y añadiéndola a la tier list que les hago yo. Esta tier list obviamente es subjetiva, que estoy seguro de que si vosotros os pasáis a escuchar sus canciones tendréis una opinión totalmente distinta a la mía. Así que nada, antes de despedirme os voy a dejar en la descripción tanto su canal, su página web, su Spotify, su iTunes, su todo, ¿vale? Todo lo que ellos también tienen en la descripción de sus vídeos os lo voy a dejar. Ahora, si queréis saber qué canciones he empleado en este vídeo, son las siguientes. La canción de la intro era Carry On, era una versión instrumental exclusiva que me han pasado a mí y es impresionante, estoy súper ilusionado. Ya no solo voy a poder simplemente usar su música, sino que me han compartido sus canciones en versión solo instrumental para que si quiero también usar esas para openings, para fondo de vídeo, puede quedar mejor que la que tiene letra. Me parece increíble que estén haciendo eso por mí. Y son un cielo, de verdad. Y luego las otras tres que he puesto a lo largo del vídeo son en este orden: If I Could, Our Favorite Song y la que está sonando ahora para el final, que es Barefoot in a Cold Field. En cuanto a recomendaciones personales de cuáles son mis canciones favoritas, sería My Word, My Wish, Corby Day, que es una de las más recientes que han sacado en su próximo álbum, y la que es mi favorita top 1, que es No Way. Si queréis echarle un vistazo, lo que ya he dicho, todo va a estar en la descripción. Así que nada, damas y caballeros, comienza esta nueva época con Sense of May en el canal. Sé que va a ser maravilloso, sé que va a ser espectacular y que la música va a venir genial para los vídeos. No la voy a utilizar en absolutamente todos, ¿vale? Seguramente también siga empleando otra música sin copyright, simplemente para que haya algo de variedad y para que vosotros tampoco os canséis de la misma música todo el rato. Pero sí que para la mayoría seguramente la utilice. Pero ahora sí que sí, nada más, besazo a Ed y a Kate. Son una de las personas más dulces que he podido conocer en internet y estoy súper ilusionado y súper contento de poder estar con ellos en este proyecto. Besazo a todos vosotros también y nos veremos en los próximos vídeos. ¡Qué ilusión, por favor! Hasta the next time.